Evidencias del crimen. El calvario de la estudiante. Jueves 15 de septiembre del 2005, en Soisy-sur-Seine, en Essonne. Aurélie está preocupada desde la mañana. Ella no ha podido comunicarse con su amiga Audrey Joannet, de 24 años. A las 8 decide llamar a Marie-Claude Bigot, amiga de la familia y vecina de Audrey. Aurélie me dijo que tenía una cita esa mañana con Audrey para ir de compras. Durante todo el día traté de comunicarme con ella, pero Audrey no respondía a las llamadas de teléfono ni cuando tocaba a su puerta. Audrey Joannet es una estudiante de periodismo y vive sola en un apartamento que es propiedad de su madre. A primera vista, la ausencia de esta joven independiente no tendría nada de raro. Es raro solo para los que la conocen. A pesar de las fantasías que podemos tener a esa edad, ella era muy seria y no era del tipo de chica que preocupaba a sus amigas. Así que yo tenía un poco de miedo. Marie-Claude Bigot decide ir a casa de Audrey. Al llegar a la residencia se encuentra con el portero. Él le dice que no ha visto nada en particular, pero está de acuerdo en que lo acompañe al departamento de la joven. Intenté tocar la puerta, pero no respondió. Y en ese momento salió el vecino al que yo conocía. A él le habían dado la llave de repuesto. El vecino de Audrey reconoce a la señora Bigot y como le tiene confianza le da la llave de repuesto. No eran las llaves del departamento, era la llave del auto. Pero el vecino está convencido de que tiene duplicados de las llaves del departamento de Audrey. De cualquier manera, no es posible entrar al departamento. En ese momento, el portero sugirió dejar una nota en la puerta del departamento de Audrey. Yo le contesté, señor, creo que tiene razón. Entonces tomamos un plumón y papel y dejamos una nota en la puerta de Audrey. Ya son las 10 de la noche. Marie-Claude Bigot y el portero intentan localizar a la mamá de Audrey, la cual vive a 100 kilómetros de distancia. Después de dejar varios mensajes en la contestadora, se despiden y acuerdan mantenerse al tanto de lo que suceda. A la mañana siguiente, la madre de Audrey llega a Soisy-sur-Seine. Alertada por los mensajes telefónicos, decide ir inmediatamente a abrir la puerta del departamento de su hija. Ahí se queda de ver con Marie-Claude Bigot. Audrey no estaba ahí, no había rastro de la presencia de Audrey en el departamento. Al principio, la mamá de Audrey piensa que su hija se ha salido y que se llevó su bolso de mano. Pero después se da cuenta de algunos detalles sorprendentes. En la sala de estar, Audrey había dejado una lata de refresco y un cenicero lleno de colillas de cigarro. Y en su habitación toda la ropa estaba esparcida por el suelo. Pero la mamá de Audrey sabe muy bien que su hija es muy ordenada. Me di cuenta que ahí había algo extraño. Y la señora Joannet sintió lo mismo. Ella dijo que no entendía nada. ¿Cómo pudo salir dejando todo ahí? Hay algo más perturbador. Las mujeres descubren el teléfono de Audrey conectado a una toma de corriente del departamento y su auto está en el estacionamiento de la residencia.
¿Es Soissy-sur-Seine? ¿Está al lado de Évry, en los suburbios de París? Hay pocas opciones de transporte público y los jóvenes que tienen licencia tienen el hábito de tomar sus vehículos y conducir para llegar a París. El hecho de que encontraran todo eso y que no estuviera su hija fue como si se la hubiera tragado la tierra. Hay mucha preocupación, especialmente después de llamar por teléfono a los amigos de Audrey. Su madre descubre que nadie ha escuchado de ella en 48 horas. Estábamos muy ansiosas, las dos estábamos preocupadas. Le pregunté a ella si no creía que debíamos llamar a la policía. Ella me miró y me dijo, ¿crees que deberíamos? Por la tarde, la señora Joannet decide reportar la desaparición de su hija. Pero en la estación de policía, la persona que las atiende está bastante tranquila. El oficial de policía nos respondió con bastante ligereza. Nos dijo, señora, es importante que recuerde que su hija tiene 24 años. Esperemos al lunes y hablaremos otra vez. Hay que esperar. Se trataba de una chica que era relativamente independiente. A pesar de que vivía en casa de su madre en ese momento, su madre no vivía con ella. A pesar de que se comunicaban con ella regularmente, no había nada que justificara la movilización de la policía en ese momento. De vuelta en el departamento de Audrey, su madre limpia un poco y decide dormir ahí en caso de que su hija regrese. Pero de repente, en la noche, ella tuvo un presentimiento. Se levantó e inmediatamente fue a la habitación de Audrey. Y en ese momento, al tener ese presentimiento, se inclinó, puso su brazo debajo de la cama, sintió el cabello y jaló. Así fue como descubrió el cadáver de su hija bajo la cama. Descubrió el cuerpo desnudo y sin vida de su hija bajo la cama. Es indescriptible. Para cualquier persona que tenga hijos, debe ser algo aterrador. Creo que es lo peor que le puede pasar a una madre, encontrar a su hija sin vida y en esas condiciones. Inmediatamente supo que su hija había sido víctima de un crimen. A las 2 de la madrugada, la sección de investigación de París acude inmediatamente al lugar. El cuerpo estaba completamente desnudo y la habían colocado debajo de la cama. Significa que alguien la llevó ahí. El cuerpo no entró por sí solo a ese lugar, así que toda la casa fue considerada escena del crimen. El apartamento fue cerrado completamente y los técnicos de identificación, criminal y forense, llegaron a la escena del crimen. Eso fue lo que pasó. Además, los expertos buscan pistas en el cuerpo de la víctima. Es bien sabido que los rastros más importantes en la escena del crimen son los que están en el cuerpo. El cuerpo tiene signos forenses que evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, el objetivo es poder apuntarlos muy rápidamente y poder captarlos desde el primer momento. Fotos, notas, bocetos, todo se anota meticulosamente, porque el más mínimo detalle puede ser decisivo para la continuación de la investigación. El médico forense realiza un primer examen externo. Es lo que los expertos llaman levantamiento del cuerpo. La conclusión es clara: Audrey fue agredida violentamente. En el cuerpo había elementos que indicaban una pelea, moretones, marcas en los brazos, en los antebrazos, y en las muñecas había áreas desgastadas, lo cual nos daba mucha información. Quizá amarraron a la persona para poder sujetarla. El hecho de que pudiera haber estado atada nos hace tener la idea de que hubo agresión sexual, seguida del fallecimiento de la persona.
Antes de que el cuerpo de Audrey sea llevado al Instituto Forense, los técnicos de identificación criminal realizan el análisis de las uñas. La víctima tuvo que defenderse de su atacante. Probablemente debajo de las uñas haya material genético, un poco de piel, quizás sangre del responsable. Es material vivo, es proteína, por lo que limpiamos las uñas de inmediato para que el material genético estuviera lo más fresco posible. Ante la sospecha de agresión sexual, los expertos extienden sus investigaciones en torno al cuerpo de la víctima. Tuvimos que buscar rastros, típicamente rastros biológicos, así como rastros de esperma, rastros de fluido vaginal, especialmente en áreas con connotaciones sexuales. Así que estuvimos buscando alrededor del sofá, en el sofá y también en la cama. Me refiero a fundas de almohadas, sábanas, edredones y colchones principalmente. Los técnicos no encuentran ninguna evidencia convincente. Deciden usar una lámpara especial llamada Crime Light o Crime Scope, que puede detectar rastros invisibles a simple vista, pero esta búsqueda tampoco da resultado. No había casi nada en el departamento que llamara la atención de los investigadores. Un detalle intriga a todos los policías. En la cama de la víctima falta la sábana ajustada. Entonces, los investigadores deciden interrogar a la madre de Audrey para saber si ella puede explicar esto. Sabíamos desde el principio que todo había sido contaminado. Todo esto gracias a la madre de Audrey, quien había revisado el departamento para saber si había desaparecido su hija. Guardó algunas cosas y también hizo limpieza. Necesitábamos el testimonio de la madre. Necesitábamos saber qué hizo y qué vio. Y nos encontrábamos en una situación extremadamente difícil, especialmente porque ella fue la que descubrió el cuerpo de su hija, en su propio departamento. Así que debíamos ser muy inteligentes en los interrogatorios y por lo tanto solo íbamos a preguntar por los hechos precisos que necesitábamos saber para iniciar las investigaciones. Aunque impactada, la señora Joannet recuerda que en ningún momento tocó la cama de su hija. La sábana ajustada había desaparecido. Imaginamos en ese momento que había huellas biológicas en esa sábana, pero desapareció. El responsable de los hechos fue quien la hizo desaparecer. Juntan más evidencias. Primero, las colillas de cigarros. Luego, la lata de refresco que la madre de Audrey había arrojado mecánicamente a la basura. Y finalmente el teléfono de la víctima. Todos estos elementos son enviados inmediatamente al laboratorio para ser analizados. Después, los policías tratan de averiguar cómo es que el asesino entró al departamento de Audrey, ya que no había evidencia de que hubieran forzado la puerta, y la señora Joannet aseguró que cuando ella llegó la puerta tenía doble seguro. Como no había evidencia de que hubieran forzado la entrada, la suposición era que ella conocía al responsable. Esa persona la atacó y después salió con las llaves. O bien ella no conocía a su atacante. Intentaron forzar la entrada y ella abrió. Ella hizo los primeros intentos para abrir y empujaron la puerta después que ella. En ese momento todo era posible. Mientras esperan los resultados de los diferentes análisis, las investigaciones continúan. Para los investigadores es importante analizar la vida y la personalidad de Audrey. Audrey era una mujer joven y era buena estudiante. Tenía una licenciatura en literatura. Fueron sus estudios superiores. Y se iba a matricular en una escuela de periodismo. Era una hermosa niña rubia. Tan pronto como le dio el sol, sus pecas aparecieron inmediatamente en sus mejillas. Audrey era una hermosa joven rubia de 24 años, llena de proyectos y que llevaba una vida sin complicaciones. Audrey era una joven inteligente. No se portaba mal, no consumía alcohol y no consumía drogas. No frecuentaba a personas indeseables. Yo no le conocía ningún enemigo a Audrey, mucho menos a alguien que pudiera odiarla hasta el punto de hacerla desaparecer, matarla en condiciones horribles. Eso es algo que ni siquiera me puedo imaginar.
Después, los investigadores analizan la vida amorosa de la joven, pero muy rápidamente esa pista es descartada. Ella tenía un novio en Gran Bretaña. En el momento de los hechos, parece que no eran muy cercanos y no había ninguna razón en particular para seguir buscando. Por lo tanto, nada en la personalidad de Audrey Jonet puede guiar las investigaciones. Los policías de la sección de investigación de París deciden realizar una encuesta de proximidad para determinar cuándo se vio por última vez con vida a la joven. Queríamos descubrir cuáles habían sido sus últimos contactos, con quién fue, a quién llamó, con quién había estado en contacto. Es parte del trabajo de un investigador. Rápidamente los policías descubren que Audrey no ha dado ninguna señal de vida desde la noche del 13 de septiembre, 3 días antes de descubrir su cuerpo. El martes 13, pasó la noche con una amiga, cenaron en el departamento. Esta amiga dejó el departamento de Audrey entre las 12:30 y la 1. Y a partir de ese momento, Audrey no dio señales de vida. Además, a partir de la noche del martes 13, el automóvil de Audrey ha permanecido en el estacionamiento de la residencia y no se ha hecho ningún retiro de dinero de su cuenta bancaria. En cuanto a su teléfono celular, El registro del teléfono simplemente mostró que se apagó alrededor de las 9:30 de la noche y que antes de apagarse, Audrey se dirigía a su casa muy probablemente. Audrey probablemente fue atacada después de que su amiga se fue. También encuentran su ADN en la lata de refresco y en las colillas de cigarro que se encontraron en el departamento. Cuando interrogan a los habitantes de la residencia, los policías confirman que alguien salió de ahí esa noche. Había un vecino en la planta baja que le dijo a los investigadores que escuchó un grito. El grito de una mujer, la noche del 13 de septiembre. Fue un grito que se escuchó muy fuerte, fue muy nítido, tanto que lo hizo salir al estacionamiento para averiguar de dónde venía ese grito. En ese momento vio una luz encendida en el departamento de Audrey. Las cortinas estaban cerradas. Pero inmediatamente el vecino ve que la luz se apaga y no escucha nada. Él decide irse a su casa. Para los investigadores este testimonio es crucial. Este testigo nos dio la hora exacta del crimen, porque supimos que a las 4 de la madrugada, Audrey gritó en su habitación y se apagó la luz. Y supimos que sí había sido atacada en su departamento. Supimos la fecha y la hora, lo cual es crucial en el contexto de una investigación. Para saber si alguien ingresó al edificio la noche del 13 de septiembre, los oficiales de policía analizan el registro de acceso al edificio. Vimos que a partir de las 9:30 nadie había usado el intercomunicador del edificio. Sin embargo, esto no nos decía si las personas llevaban credenciales para ingresar directamente. En ese momento, imaginamos que la persona ya estaba adentro o que tenía credencial, porque solo así se podía ingresar. Y como no hay evidencia de que hubieran forzado la entrada, En ese momento, nuestro primer instinto fue mirar alrededor. mientras los interrogatorios continúan, los investigadores vuelven a hablar con el vecino que escuchó el grito la noche del 13 de septiembre. El hombre especifica que le contó eso al portero el día después de los hechos. Esa información intriga, por lo tanto, a los policías. A los investigadores les pareció extraño que el portero no les hubiera dicho que hubo un grito la noche del 13 de septiembre. Él nunca habló de eso. No le dijo nada a la señora Joanet cuando estaba buscando a su hija. Y eso fue algo bastante inusual. Este olvido del portero es muy sorprendente y no concuerda con su comportamiento desde el inicio de la investigación. Desde que los investigadores llegaron al lugar, el portero siempre estuvo presente.
Hablaba con ellos y siempre estaba ahí para facilitarles las cosas, abrir puertas, entregarles llaves, etc. Su nombre es Jean-Luc Callès, de 48 años. Ha sido un trabajador modelo desde que se hizo cargo de la residencia hace 2 años. Los vecinos del lugar fueron unánimes al decir que este portero, este conserje, Jean-Luc Callès, era alguien muy eficiente, muy trabajador y siempre disponible. Prestaba muchos servicios y realizaba pequeños trabajos para todo mundo. Era muy apreciado. Una reputación que va de la mano con su semblante amable. Era un hombre de cabello blanco, afable y extremadamente sonriente. Bastante fuerte, con buen porte y un rostro jovial. Realmente daba confianza a todos los residentes. Jean-Luc Callès es un portero ejemplar. Siempre ha estado en su puesto, excepto al siguiente día de la desaparición de Audrey. Era una persona muy trabajadora. Abría su alojamiento muy temprano por la mañana, pero ese día sus cortinas estaban cerradas y el correo no había sido colocado en los buzones. Y en ese momento varios vecinos se preocuparon por la ausencia del portero. Y eso no es todo. Otro habitante de la residencia les da a los investigadores información un poco preocupante. Los policías se enteraron de que un año antes, una joven que vivía en el edificio vecino, y en donde Jean-Luc también era portero, presentó una denuncia contra él porque lo vio entrar a su casa. Ella no sabía que él tenía un duplicado de su llave. No le había querido dar una copia. Y lo sorprendió cuando estaba a punto de salir del departamento. Como no había pruebas, la denuncia fue rechazada. Pero los policías deciden interrogar inmediatamente a la joven en cuestión. Y la descripción que ella da del portero es opuesta a la que habían dado los vecinos. Describió una mirada sombría y la sensación que tuvo cuando conoció a Jean-Luc Callès. Aunque su denuncia fue rechazada, tuvo mucho miedo cuando lo encontró en su departamento. Fue así como el portero consiguió el duplicado de las llaves del departamento de Audrey. La señora Joannet es muy formal y el único duplicado se lo había dado a los vecinos de Audrey. Ahora sabemos por qué, cuando la señora Vigo le pidió las llaves al vecino, al inicio de este caso, el vecino ya no las tenía. El duplicado de las llaves que tenía el vecino había desaparecido. Nos imaginamos que había sido robado de la casa del vecino. Intentamos averiguar quién pudo robar las llaves y cómo fue que desaparecieron. Y así empezamos a registrar las visitas que había recibido el vecino. Y entre esas visitas estaba la del portero. Pero en ese momento no sacamos más conclusiones porque no había elementos materiales que probaran algo. Simplemente sabíamos que el portero tuvo contacto con el apartamento del vecino. Solo eso. Por el momento los policías no tienen evidencias. Pero poco a poco un par de pistas colocan al portero en su mira. La investigación avanza muy rápido. 24 horas después del descubrimiento del cuerpo de Audrey, las sospechas de los investigadores se centran en el portero. Es entonces que el hombre hace una inesperada revelación. Habló sobre la posible presencia de su ADN en Audrey. Nos dijo, si encuentran mi ADN en Audrey, es normal. Me llamó hace unos días. Tuvo problemas con un nido de avispas. Así que fui varias veces a su casa. Es por eso que podrán encontrar mi ADN ahí. Le preguntan a la madre y ella lo confirma. Pero las revelaciones del portero no se detienen ahí. El portero Jean-Luc Callès me contactó después de que supo que yo dirigiría la investigación. Me llamó y me dijo que sabía que íbamos a sospechar de él.
gracias a su pasado judicial. Me condenaron por violación y probablemente piensen que soy culpable, pero los voy a tranquilizar. Me castraron con químicos y ya no puedo violar a nadie. Parece que esa era su defensa. No puedo ser un violador porque no tengo la capacidad física para hacerlo. Gracias a las medicinas, Jean-Luc Hayez es impotente. Pero lo que sorprende a los policías es que hable de violación, ya que en la autopsia aún no se ha confirmado el ataque sexual. Y uno de los policías le respondió muy seriamente: Señor, no estoy buscando un violador, estoy buscando un asesino. Al investigar los antecedentes de Jean-Luc Hayez, los investigadores descubren que el hombre tiene un amplio historial legal. En los últimos 24 años, solo ha estado 3 años libre. A los 21 años, ya había estado 2 años y medio en prisión por robo. Después de haber sido liberado, fue condenado nuevamente por una violación que cometió en una autopista. Pasó 7 años en prisión. En los 90, Jean-Luc violó a una vecina, puso sedantes y pastillas para dormir en la bebida de una joven. Después, cuando estuvo dormida y sola en su departamento, entró a su casa y la violó. De repente, detrás de la imagen del portero bondadoso aparece un violador reincidente. Pero por el momento no hay ningún elemento material que lo pueda relacionar al asesinato de Audrey. No había un perfil y no había sospechoso. Había personas que habían hecho cosas en el pasado. Estas personas usaron un procedimiento la mayoría de las veces. Lo interesante era entender si los hechos que ocurrieron en el contexto de este asesinato correspondían con el procedimiento que conocíamos y, de ser así, si podíamos vincularlo con alguien o no. Se le hace una autopsia al cuerpo de Audrey en el hospital Louis Michel Debris. En el examen externo, el médico señala que la piel está irritada alrededor de la boca. Eso sugiere que la víctima fue amordazada. Luego descubren heridas que prueban que también fue atada. En las muñecas y en los tobillos vimos marcas que dejaron las ataduras. Para poder desgastar la piel y que existan estas lesiones, la persona debe estar viva. Las ataduras debieron estar ajustadas y las tuvo que tener por mucho tiempo. Yo calculo horas, o al menos mucho más que solo unos minutos. Por lo tanto, Audrey fue secuestrada varias horas antes de su muerte. La autopsia también revela la presencia de 4 hematomas en el cráneo. Esto es evidencia de que la joven sufrió violencia antes de morir. En cuanto a la causa de la muerte, el médico forense señala 2 surcos en el cuello de la víctima. Estos fueron causados por una cuerda. El examen externo concluyó que fue muerte por estrangulación, pero es en el interior cuando se pueden ver los cartílagos y saber la importancia de la estrangulación. Saber si fue exactamente lo que causó la muerte por asfixia. El examen interno confirma que Audrey murió por asfixia causada por estrangulación. Definitivamente fue una muerte que tomó tiempo. No hay lesiones fatales inmediatas. Fue una persona que ya no podía respirar, que fue asfixiada y que luchó hasta que tuvo espasmos agonizantes. En cuanto a la sospecha de violación, los hallazgos del médico forense fueron definitivos. Lamentablemente no hubo duda, existían lesiones anales y vaginales. Eso significa que hubo penetraciones forzadas. Evidencia del crimen. El médico forense revela rastros de semen, los cuales se analizan inmediatamente. Finalmente, como lo requiere el procedimiento,
se envía una muestra de sangre de la víctima para un análisis toxicológico. Horas más tarde, cuando los investigadores reciben los resultados del examen toxicológico, reciben una verdadera sorpresa. Los análisis revelan que la sangre de Audrey contiene rastros de pastillas para dormir y ella nunca las tomaba. El perpetrador usó una presentación química, un producto que hizo que no estuviera alerta, que la víctima fuera más débil, que no pudiera resistirse, que fuera más vulnerable. Audrey Joinet fue drogada. Ahora los policías conocen el modo de operación del asesino y eso les recuerda al portero. Sabíamos que Jean-Luc Cayes ya había sido condenado por violación 2 veces, y eso debíamos compararlo con el hecho de que ya sabíamos que Audrey había sido violada. En su último ataque, cometido en los 90, sabíamos que había administrado drogas a la víctima para disminuir su resistencia. Y supimos que Audrey recibió una dosis muy profunda encima de las dosis terapéuticas. Drogas psicotrópicas. El portero se convierte en el sospechoso número 1, pero no hay evidencia material que lo vincule con el asesinato de Audrey Joinet. Para atraparlo, los policías confían en la muestra de esperma que se encontró en el cuerpo de la víctima. La idea era extraer el ADN del esperma rápidamente y compararlo con el ADN de Jean-Luc. Pero para hacer esta comparación, los investigadores deben conseguir muestras del portero. Porque al momento de sus condenas anteriores por agresión sexual, no había ningún registro de ADN de los violadores. ¿Era necesario tener esta información para el momento en que estuviera bajo custodia? Los policías fueron a la casa de Jean-Luc Cayes, en donde lo encontraron sorpresivamente tranquilo. Se mostró totalmente cooperativo, especialmente al pedirle las muestras de ADN. Y además les dijo a los policías: no se preocupen, cuando tengan los resultados de ADN verán que no soy yo. Por eso estoy tranquilo. Los investigadores aprovechan su presencia en la casa para buscar, pero no encuentran ninguna evidencia convincente. Descubren un libro con un título extraño, El estrangulador enmascarado. El libro cuenta la historia de un hombre que irrumpe en los hogares de niñas para torturarlas y asesinarlas. Una coincidencia muy extraña, pero no es suficiente para condenarlo. Bajo custodia, Jean-Luc se encuentra inexpresivo. Teníamos frente a nosotros a alguien que conocía el procedimiento. Él sabía exactamente qué y cómo iba a funcionar. Sabía exactamente qué preguntas le íbamos a hacer. Así que básicamente nos llevaba un poco de ventaja, porque ya había pensado sus respuestas y sabía lo que iba a pasar. El coronel decide usar una nueva unidad especial de la policía. El Departamento de Ciencias del Comportamiento que acaba de crear Marie-Laure Brunel. La especialista en conducta observa los interrogatorios para asesorar a los investigadores a cargo. Un interrogatorio es un diálogo. Un intercambio es una especie de juego de ajedrez, donde el más fuerte de los dos termina ganando. Siempre queremos ser nosotros. Y entonces, la idea era abordar todos los temas de conversación con él para conocerlo, saber quién es, sin molestarlo ni ofenderlo. Al principio, los investigadores no abordan los hechos directamente. Se le pidió que hablara sobre él, que hablara sobre su infancia. Y rápidamente se mostró violento. No quería mencionar a su madre. Y mencionaba casos sobre madres que habían abandonado a sus hijos. Ya no quería hablar de eso. Fue muy rápido. Las instrucciones de los investigadores en estos casos es cambiar el tema, porque no intentamos molestarlo, así que no se continúa hablando sobre su madre si él no quiere. No era este el caso. Jean-Luc Cayes continúa eludiendo el tema
y sigue hablando de la castración química a la que fue sometido en prisión. Afirma no tener líbido ni capacidad de erección. La castración química actúa sobre la testosterona. La testosterona es la hormona del líbido, con todo lo que significa agresividad, impulso, y por lo tanto la idea es reducir la testosterona con el objetivo de poder controlarlo. Jean-Luc Hayes dice que ya no siente deseos y que su deseo sexual es inexistente, pero lo que no dice es que hace tiempo que no se encuentra en tratamiento y los efectos desaparecen. Sabíamos que el programa de castración química se aplicaba solamente en la prisión, que se había tomado sus últimas tabletas ahí y que no las había vuelto a tomar. Los efectos son reversibles después de las 3 semanas posteriores a la interrupción. No había estado en tratamiento en 1 año y medio. Técnicamente ya no tenía ningún efecto de la castración química. Ahora los investigadores están más que convencidos de detener al asesino de Audrey. Para detenerlo, solo les falta una prueba irrefutable: los resultados del análisis del ADN. Cuando llegaron los resultados, nadie lo podía creer. Fue una gran sorpresa. El esperma no era de Jean-Luc Hayes. No había rastro del ADN de Jean-Luc Hayes. No había saliva, no había nada. Me dije a mí misma, no es posible, no puede ser que no sea su ADN. Los policías y los expertos están totalmente perplejos. El esperma que se encontró en el cuerpo de Audrey no es el de Jean-Luc Hayes. Además, las muestras tomadas de las uñas de la víctima no contienen ningún ADN extraño, aunque saben que la joven se defendió. Parece que la investigación puede terminar y están estancados. Para cualquier juez, la primera consecuencia de no tener elementos materiales y solo tener la convicción de los policías es preguntarse si debe liberar al sospechoso. El coronel decide jugar su última carta y convence a la fiscalía de Évry de mantener al sospechoso bajo custodia para tratar de obtener una confesión. Me respondieron después de 14 horas. Me comentaron que tenía 20 horas para plantear algo, y si a las 20 horas no teníamos nada, lo dejaríamos libre, para que pudiéramos tenerlo bajo custodia el mayor tiempo posible. La especialista en conducta Marie-Laure propone una nueva estrategia. Al darse cuenta de que Jean-Luc Hayes se autocompadece a sí mismo, le pide al agente Sánchez, el cual dirige el interrogatorio, que muestre empatía por el sospechoso. Poco a poco la estrategia funciona y Jean-Luc Hayes empieza a confiar en él. Le preguntó si podía llamarlo por su nombre, eso fue todo. Esa fue la referencia. Empieza a conversar con el señor Sánchez. Así lo llamó él. Así se estableció el enlace. Ahora que se ha establecido un clima de confianza, la especialista en conducta invita al agente Sánchez a enfrentar al sospechoso con sus mentiras, comenzando con la castración química que se le administró en la cárcel. El tratamiento se interrumpió durante casi 2 años. Los efectos se han disipado. Queríamos sorprenderlo para que no se pudiera esconder detrás de esa excusa que no podía ser él debido a la castración química. Eliminamos la idea, no estaba castrado químicamente, ya no tenía efectos. El policía sigue por este camino y lo confronta con otras inconsistencias. Pero él tiene respuestas para todo. Respecto al grito de la mujer escuchado por el vecino la noche de los hechos, Jean-Luc dice que simplemente se le olvidó hablar de eso y justifica su ausencia el día después de la desaparición de Audrey diciendo que estuvo enfermo. En cuanto a su relación con la joven, una de las cosas que nos dijo fue que no conocía a la víctima. Nos dijo que solo la saludaba cuando se cruzaban en las escaleras y nada más que eso. Pero lo que Jean-Luc no sabe es que su madre fue interrogada horas antes. Y lo que les dijo a los policías no concuerda con las palabras de su hijo. Fue a la casa de su madre el sábado después de los hechos y lo primero que le dijo fue: Audrey está muerta, fue asesinada. Y eso nos pareció muy personal.
para alguien que decía no conocerla. Ante esta contradicción, Jean-Luc Hayez pierde la calma por primera vez. Se enojó mucho y nos decía, ¿por qué hablaron con mi madre? Les prohíbo hablar con mi madre. Él estaba extremadamente enojado. Ya no estábamos en la fase inicial. Ya no íbamos a cambiar de tema. No lo haríamos, solo para no molestarlo. Por el contrario, la especialista en conducta quería aprovechar esta sacudida emocional. Les aconseja a los policías que hagan creer al sospechoso que van a confrontar a su mamá para que todo salga a la luz. El efecto es inmediato. Jean-Luc Hayez está literalmente paralizado. Y de repente se paralizó. Dejó de hablar. Nadie se movía. Los investigadores no hicieron más preguntas. Finalmente sonrió y dijo, ¿a qué hora creen que murió? Esto es sorprendente, pero el agente Sánchez no debe romper el diálogo. El agente le dice que mataron a Audrey la noche del 13 de septiembre. Entonces es cuando Jean-Luc Hayez responde fríamente. No, ella murió después. Y así, unas horas antes de su posible liberación, Jean-Luc Hayez se rinde y frente a los policías que aguantan la respiración, hace su terrible confesión. Comienza diciendo que le robó las llaves de Audrey a su vecino. 3 días después, la noche del 13 de septiembre del 2005, decidió actuar. Usando las llaves, trató de entrar a la casa, pero la cadena estaba puesta. Entonces tocó la puerta y cuando Audrey preguntó, él dijo, «Soy yo». En ese momento, quizá Audrey pensó que era su madre. Quitó la cadena y al mismo tiempo, él golpeó la puerta con fuerza. Fue cuando admitió haber sido violento y la tiró al suelo. Probablemente fue el momento en el que el vecino de la planta baja escuchó a Audrey gritar. Jean-Luc Hayez planea todo para no dejar rastro. Por lo tanto, está encapuchado y usa guantes. Silencia a la joven al amenazarla con una escopeta recortada. Luego, después de amordazarla, trata de satisfacer sus impulsos. Intentó violarla sin éxito varias veces, sin lograr una erección. 2 horas después, Jean-Luc lleva a Audrey a su alojamiento. Aunque todavía lleva la máscara, la joven se da cuenta de quién es su atacante. En mi opinión, ella sabía que iba a morir porque sabía quién era este hombre. Ella lo conocía. Ella supo que no la iba a dejar ir. Creo que ella estaba aterrorizada. Jean-Luc Hayez les dice que drogó a la joven con pastillas para dormir, la amarró a una silla y la amordazó para que no gritara. Audrey permanece secuestrada durante 18 horas. El 14 de septiembre, ante la sospecha de los vecinos de su desaparición, el asesino decide actuar. Recibió mensajes de los vecinos. Le preguntaban por qué no habían recibido el correo. Dijo que en ese momento pensó, debo matarla, porque si no la mato, me van a descubrir e iré a prisión. Jean-Luc Hayez toma una cuerda para estrangular a su víctima. Luego organiza una puesta en escena para no dejar rastro del crimen. Esperó a que se hiciera de noche y regresó el cuerpo de Audrey a su departamento. Lo limpió para eliminar cualquier rastro de ADN, para evitar que lo descubrieran. Después de ocultar el cadáver de Audrey bajo la cama, quita la sábana ajustada en donde trató de violarla. Ante la confesión tan detallada, los expertos e investigadores se sorprenden. Cuando escuchamos esa historia tan extremadamente fría y muy detallada,
comprendimos lo que sintió la víctima. Nos horrorizamos y nos invadieron diferentes sentimientos. Sentimos tristeza, porque obviamente teníamos empatía hacia la víctima. Y sentíamos coraje hacia Jean-Luc Hayez por cómo nos contó lo que había hecho. Pero en su confesión varios detalles llaman la atención. Primero, Jean-Luc Hayez niega ferozmente que haya podido violar a Audrey. Sin embargo, los resultados de la autopsia demuestran lo contrario. Pero el elemento más misterioso sigue siendo el esperma. ¿Cómo puede ser que no sea suyo lo que se encontró en el cuerpo? Cuando los investigadores interrogan a Jean-Luc sobre las inconsistencias de la confesión, el hombre les cuenta lo que había planeado. Nos dio una explicación sorprendente. Unos días antes de los hechos, consiguió un condón usado, pensando en el crimen que iba a cometer. Lo que hizo fue revisar la basura de un vecino para conseguir un condón. Lo congeló y el día del crimen lo descongeló e inyectó el esperma en la joven. Jean-Luc Hayez nos dijo que la idea se le ocurrió después de ver un episodio de una serie estadounidense que relataba la contaminación de una escena del crimen cometida de esa forma. Para evitar sospechas, Jean-Luc usa el esperma de otra persona. Por lo tanto, si no hubiera confesado, los investigadores nunca hubieran podido adivinar lo que había ocurrido en realidad. No pudimos darnos cuenta de esto, ya que cuando nosotros recuperamos muestras, también las congelamos. Entonces no podríamos saber si ya había sido congelada 1, 2 o 10 veces. Podemos decir que finalmente se ha podido alterar la reina de las pruebas al contaminar una escena voluntariamente. Hoy eso es posible, ya no es tan segura y es necesario pensar en eso. Con respecto a las lesiones características de abuso sexual, Jean-Luc Hayez explica que las causó a la víctima después de su muerte, con el objetivo de difuminar las huellas. El asesino de Audrey fue muy meticuloso. Pero para cerrar el caso, los investigadores todavía necesitan evidencia material. Algunas veces podemos obtener confesiones y más confesiones sin elementos materiales. Y eso tiene poco valor probatorio. Contra todo pronóstico, Jean-Luc Hayez revela a la policía dónde encontrar las pistas que demuestran su culpabilidad. Comenzando con la ropa y el bolso de Audrey, que guardó en bolsas de basura antes de arrojarlas a un río. Los investigadores bucearon y recogieron las bolsas en la ubicación que indicó Jean-Luc. Pero el hombre no ha terminado de contar sus secretos. Entonces se dirige a los investigadores con confianza. Les voy a dar un regalo. Los llevaré a un lugar por algo que no tienen. A petición suya, Jean-Luc Hayez regresa a la residencia donde ocurrió la tragedia. Ahí abre la puerta de un departamento desocupado en donde los investigadores descubren las pistas que faltaban: la escopeta recortada, los guantes y la capucha que usó para atacar a Audrey, así como la sábana que desapareció de la cama de la joven. Pero eso no es todo. Le dijo espontáneamente a los investigadores que había recogido un segundo condón y que lo había escondido en el conducto de ventilación. Había planeado hacerlo de nuevo y había conseguido un condón para usarlo con la nueva víctima. Si no se hubiera descubierto en ese momento, si la sección de investigación de París no hubiera arrestado a Jean-Luc Hayez y no lo hubiera puesto bajo custodia, probablemente hubiéramos tenido una segunda víctima. En otras palabras, Jean-Luc Hayez se preparaba para convertirse en un asesino en serie. Claramente estaba en una espiral, ya que comenzó con robos, luego violaciones
y violación con asesinato. Una vez que empezó a asesinar, no había ninguna razón para detenerse. Por lo tanto, era un criminal que se convertiría en un asesino en serie. Al final del caso se ordena un análisis urológico con el objetivo de determinar si Jean-Luc era o no impotente en el momento de los hechos, 2 años después de dejar su tratamiento. Los resultados indican que el hombre era capaz de tener una erección, pero eso no significa que lo haya logrado. Su frustración fue lo que orilló a Jean-Luc a realizar este crimen. Supimos que posiblemente haya sido impotente en ese momento. Fue la rabia por la impotencia lo que lo orilló a hacer algo tan violento. Estoy seguro de ello. Este caso no solo cambió una región entera, también cambió la manera de interpretar las pistas, porque nadie olvidó que sin la determinación de los investigadores y expertos de la policía, el asesinato de Audrey Jonet pudo haber sido atribuido a un inocente. 2005 fue el año en que cambió la forma de enseñar en las escuelas de policía judicial, la forma de presentar pruebas de ADN. Gracias al caso de Jean-Luc Callès, nos ha permitido replantear la forma en que trabajamos los investigadores para lograr un equilibrio entre la investigación, que es lo más importante, y los elementos de la misma, los cuales pueden ser elementos científicos. Y todos los que participaron en esta investigación van a recordar el rostro de Audrey para siempre. En lo personal, nunca olvidaré a Audrey. No es algo que pasa y cambiamos la página del diario y seguimos adelante. Siempre la recordaré, toda la vida la recordaré. Ella será recordada. En el 2008, Jean-Luc Callès fue condenado a la pena máxima, cadena perpetua, con una sentencia de 22 años. No se apeló esta decisión. Doblado en Olympusat, México.